y se le aplica una sesión con láser fraccionado no ablativo, nuestro 1550 FAX, a 3,5 milisegundos de duración de pulso y 50 joules. 2 pasadas y después se le pone Matricium de Bioderma, que es un buen producto para epitelizar. Vale. Nos preguntan varias cosas, pero esto da mucho jugo. ¿Cada qué tiempo recomendarías estas sesiones al año? Estamos ante un caso para tratar un poco el envejecimiento, no para tratar marcas de acné, con lo cual aquí podemos ahorrar sesiones. Yo creo que 1 o 2 al año, en este caso, está bien. Lo que pasa es que para mí no manda el FRAS, manda la luz pulsada. Y ahora vamos a ver que nos pregunta, pongo la tercera pregunta como segunda, ¿podría esta paciente asociar una luz pulsada? Para mí es imprescindible. O sea, yo creo que si queremos prevenir el envejecimiento, tenemos que trabajar el componente pigmentario, el componente vascular y, por supuesto, la textura. ¿Vale? No tenemos que hacer caso del tema de los poros, porque el poro al final va a ser siempre el mismo y eso no engaña a bobos, pero combinar las dos técnicas es ideal y hay que hacerla en la misma sesión. Yo creo que el número de 2 sesiones espaciadas un mes anualmente es un número que va súper bien y la va a ver libre de componente pigmentario vascular y mejorar textura. ¿Los parámetros del láser son los adecuados? A ver, para mí, que soy cañera, son flojos, pero es cierto que no estamos buscando unos objetivos como marcas de acné. O sea, creo que trabajar, bueno, 3,5, yo le subiría por lo menos a 5 milisegundos, 50, 60, no está mal. Tener en cuenta siempre el grosor de la piel. Una piel fina es cierto que hay que darle menos y tolera también menos a nivel dolor. Y una piel gruesa, un varón, habría que darle más carga. Tras el tratamiento, la paciente nota la piel más seca y con las marcas del rollo del FRAX en la frente durante una semana y no 48 horas como se ve en la bibliografía. Claro, por supuesto, las microcostras que aparecen, que las puedes ver a nivel facial con la luz a lo mejor del coche o con un dermatoscopio o tal, te van a durar unos 5 días aproximadamente. Cuanto más fina es la piel, pues más te va. Una piel más gruesa es como que utiliza todo más rápido y lo ves menos, pero 5 días no se lo quita nadie. Y a nivel corporal, los que hayáis hecho corporal, veis que incluso hasta 2 semanas pueden durar los carrilitos de micropuntos. Y es normal. ¿Vale? ¿Qué se podría hacer para evitarlo? Aplicar una mascarilla hidratante los días previos y justo antes del tratamiento como preparación de la piel previa al tratamiento. ¿Qué otras sustancias nutritivas para la piel se pueden aplicar de manera tópica inmediatamente posterior al FRAX? A mí es que no me parece tampoco un drama lo que le está sucediendo y lo vamos a combinar con IPL. Me parece que es algo concomitante al tratamiento. Es cierto que una mayor hidratación va a hacer que se le quiten antes y va a haber más confort, pero mis pacientes de esto no se quejan. De hecho, la piel está muy bien deshidratada, pero cuando le haces el procedimiento tiene que estar desengrasada para que actúe mucho mejor. Entonces, yo creo que, bueno, utiliza con lo que te encuentres más cómoda. Sí que es cierto que si hay un poco de inflamación le puedes poner un poquito de corticoide tópico, pero no me parece un drama. Creo que es algo inherente al FRAX. Si no quieres prácticamente lesión, bájale la fluencia y baja la duración del pulso. Pero hay que acostumbrar a nuestros pacientes que para tener objetivos hay que dar las energías o los parámetros adecuados. En fototipos más altos, ¿qué parámetros de láseres podría utilizar? Yo no he tenido ningún problema con los fototipos étnicos a nivel facial, porque las estrías es otra cosa, con el 1550. Luz pulsada aparte. Pero sí que una cosa interesante en el fototipo alto, quizá la duración de pulso, a lo mejor no alargarla, aunque sí que puedes alargar la fluencia. Sí, la duración de pulso facilita un poco más el daño térmico y un poco la pigmentación postinflamatoria. Pero vamos, fototipos altos para curaros un poco en salud, ponerle una fórmula despigmentante si queréis en 3 sesiones y ya está. Pero no es el dispositivo que más guerra me da. Este tratamiento lo podría indicar en verano si la paciente me refiere que no toma el sol de manera directa y se protegerá cada 2 horas la zona tratada. En un fototipo claro y alguien fiable, sí que lo haría en verano. O sea, y ya os digo, manda a la luz pulsada. Si no hay despigmentada que va a hacer una tostadura y una posible pigmentación postinflamatoria, yo el FRAX lo sigo haciendo en verano, en un fototipo claro y responsable. Siguiente.
Vale, este caso me toca a mí. Paciente que me consulta, pues deseaba tratar sus pecas y que acude muy contenta a su revisión tras una primera sesión de luz pulsada donde utilicé VL 555 con pulso doble de 2,5 milisegundos 11 julios, que no está mal, primera pasada, y PR 530 pulso doble 2,57, que tampoco está nada mal. Acto seguido, crema epitelizante. Aquí tenemos el antes y el después y el durante, ¿no? El postoperatorio pues, típico donde se forman las costras en las zonas más pigmentadas. En esta paciente hubieras hecho lo mismo. Bueno, pues probablemente como el daño solar es generalizado, sí, lo más apropiado es hacer una luz pulsada más que no un Q-switch o un pico láser, ¿no? Dado que así haces un barrido más amplio. Tratas también componente vascular en la misma sesión y el calor acumulado, el bulk heating de la luz pulsada es mucho mayor a la de los láseres de nano y picosegundos, o sea que consigues también fotorrejuvenecimiento con el calor. O sea que la respuesta es sí, también hubiera hecho luz pulsada. Estoy teniendo buenos resultados combinando VL con PR. ¿Qué recomendaciones me podrías dar al respecto? ¿En qué pacientes utilizarías esta combinación? En fototipos claros normalmente soy más de PR que de VL. Las longitudes de onda cortas, como la del PR 530, son longitudes de onda con mayor afinidad para la melanina. Eso significa más eficiencia, pero también más riesgo de quemadura, ¿no? Entonces, en fototipos claros me parece bien PR, porque además normalmente en fototipos claros las lesiones pigmentadas suelen ser más tenues y nos interesa una longitud de onda que tenga mayor captación por la melanina. Y el VL lo suelo emplear en zonas más delicadas, como por ejemplo el escote, o bien en fototipos más altos. Es cierto que si hay una mezcla de componente vascular y pigmentado, puedo emplear PR más paravascular y más VL en caso de que quiera ser más seguro para el componente pigmentario, ¿verdad? En cuanto a los pulsos que se han comentado en este caso, que son los pulsos pues preseteados de fábrica, pulso doble a 2,5, me parece que son adecuados. Yo personalmente tengo tendencia a utilizar más el pulso simple, tanto en vascular como en pigmentado. La verdad es que un pulso doble tan corto no le veo mucho sentido en vasos visibles, ¿no? Los pulsos cortos serían más pues, para malformaciones capilares con vasos muy pequeños, ¿no? Habitualmente utilizo pulso simple tanto en vascular como en pigmentado, a excepción de pacientes donde quiero ser especialmente pues cauto y seguro, como esta paciente que os muestro en pantalla de fototipo 4 con deseo de tratar los lentigos. Esta paciente la tuve con fórmula de Klickmann modificada un mes antes del tratamiento, no con la finalidad de aclarar los lentigos, sino para tener más bien el fondo de la piel lo más despigmentado posible y desinflamado con un corticoide. Y aquí sí que empleé el pulso doble para ser más seguro, ¿no? Ya sabemos que los pulsos dobles, como dejan un espacio de enfriamiento entre pulso y pulso, son más seguros que los pulsos simples. Aquí veis el antes y aquí veis el después de una única sesión con los parámetros que veis. Fijaos que empleé el VL, el 555, dado que es un fototipo oscuro y no quiero quemar la melanina de las capas superficiales de la epidermis. Por eso utilicé el 555 y no el 530. Después del tratamiento hicimos también la misma fórmula de Klickmann durante un mes. ¿Qué opinas tú, Paloma, de pulsos simples y pulsos dobles con luz pulsada? Vale, por ejemplo, cuando llegue el otoño otra vez, tantearé con pulsos dobles posiblemente en los pacientes. Y según un poco la respuesta de lesiones pigmentadas y de la piel de fondo, pues me iré a un pulso único para pigmentada, para vascular siempre pulso único. Si no, no me cogen. O sea, Nada, IPR, IPR.
Nada que añadir. Acordaos de una cosa muy curiosa que habitualmente no tenemos en cuenta, y es que el TRT, el tiempo de relajación térmica de los melanosomas, está por debajo de 0,5 microsegundos y las luces pulsadas trabajan con milisegundos. Entonces, siempre que estemos empleando una luz pulsada, en realidad estamos excediendo el TRT y no estamos haciendo fototermólisis selectiva como tal. Lo que sí que hacemos es una quemadura selectiva en las zonas donde hay más melanina. Digo esto porque es habitual que las luces pulsadas puedan tener más efectos adversos en cuanto a hiperpigmentación residual que no los láseres de nano y de picosegundos. De ahí la importancia. Ahí no estoy de acuerdo. Venga, dispara. No estoy de acuerdo contigo. Mi experiencia me da más pigmentación posinflamatoria los láseres Q-Switch en pigmentadas. ¿Y a qué lo atribuyes? Yo creo que la luz pulsada no solamente se carga al melanocito, al melanosoma, sino también al melanocito, ¿sabes? Entonces, no, tengo la sensación de que el láser Q-Switch causa mucha más inflamación y llama mucho más a la pigmentación posinflamatoria. Lo que pasa es que tú, como trabajas en zonas pequeñas, no eres tan consciente, pero tú si hicieras un Q-Switch en toda la cara en esa paciente que acabas de poner, alucinarías la pigmentación posinflamatoria que vas a tener. Es mi opinión, ¿eh? Yo modestamente opino lo contrario. Si bien es cierto que tanto con luz pulsada como con picosegundos, yo no he utilizado nanosegundos, o sea que ahí no puedo hablar. Siempre utilizo fórmula de Klickmann modificada antes y después, o sea que por fortuna la tasa de hiperpigmentaciones que hay es muy bajita. Pequeña. Es muy bajita. Vamos a seguir adelante. El siguiente caso te corresponde a ti, Paloma. Venga, abordaje de estrías. ¿Qué protocolo y parámetros utilizan cuando son rojas y cuando son blancas? Número de sesiones e intervalo entre estas. ¿Lo combinas con tratamiento médico? Vale. Las estrías, lógicamente, cuando son rojas hay que ir a por ellas, ¿vale? Pásame la anterior, Didac, luego ya explico este, ¿vale? Vale, entonces, cuando son rojas hay que ir a por ellas. Tenemos una fractura cutánea y tenemos que evitar que cicatrice y que se pongan blancas. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo lo trabajo con Frax, para mí es el mejor procedimiento, trabajo con Frax. Hay veces que según me da, le doy luz pulsada y a veces no, siempre pensando que es una cicatriz, con lo cual con pulsos muy cortitos, 1,7 milisegundos, 7 julios, pero prácticamente lo que más hago es el fraccionado no ablativo. Aquí los parámetros no son tan cañeros. Tenemos una piel mucho más fina, apergaminada, y vamos a trabajar a lo mejor con 45 julios y a lo mejor 4,5 milisegundos. Más o menos es como yo suelo trabajar. Previa crema anestésica, espaciando el tratamiento un mes. Entre sesiones, retinoides tópicos y la crema que os guste, centella o mosqueta, ya está. Número de sesiones más o menos, unas 4. Con esto que voy consiguiendo, aunque al principio la pongo roja y la cabreo un poco, luego consigo, cuando dejo sedimentar mi tratamiento, que la piel haya rellenado. Creo que lo que mejor hace el Frax es rellenar piel. En el caso de estrías blancas, no voy a poder prometer nada en cuanto a color, pero si es una paciente de esas que tienes esa piel tan adelgazada, tipo pergamino, que pues esas tripas tan destrozadas, que realmente las pellizcas y parece papel de fumar, también lo haría para engordar esa piel, aunque no cambie el color. Lo combino con otros tratamientos. Ostras, si el paciente me lo paga, pues lógicamente le pondría meso, le pondría carbo, le pondría de todo, pero lo normal es que ya le haga únicamente el láser, porque todo encarece. Siguiente. Este es un caso enfocado únicamente con las 4 sesiones de Frax, ¿vale? Al final lo que vas consiguiendo es rellenar la piel, el rojo va a ir bajando, tener paciencia con el rojo. Tú estás cabreando a esa piel del paciente con las sesiones de láser, con lo cual el rojo no va a ser inmediato. Entonces, cuando hagamos un procedimiento con Frax, esto es como sembrar. Tenemos que dejar y esperar meses para que te dé sus frutos la piel, ¿vale? Y veremos que esas estrías no van a hacer líneas blancas. Dita, ¿algo que añadir?
Pues no, la verdad es que no. Yo trato también, tal y como has dicho tú, las estrías básicamente con fracs. Normalmente no empleo longitudes de onda vasculares porque como suelen estar en el cuerpo, en el tronco, no me gusta mucho utilizar longitudes de onda sobre el 530 porque es fácil hacer hipopigmentaciones residuales, pero está más que descrito emplear dispositivos lumínicos vasculares, o sea que absolutamente nada que añadir. Este caso me corresponde a mí, mujer de 28 años que consulta por queloide en hombro derecho a raíz de cirugía de lipoma hace 5 meses. No le gusta y desea eliminarla. Estuvo utilizando parches de trofolastin sin éxito. ¿Qué combinación de tratamientos utilizamos en este caso? Casi lo tengo claro, pero serían bien recibidas tus recomendaciones. IPL más crioterapia más 5-fluoruracilo 9 partes, acetónido de triamcinolona una parte, más silicona en primera sesión y luego según lo que me vaya quedando. Pues sí, la verdad es que poco que añadir, ¿eh? Los queloides que están en fase proliferativa son aquellos que están rojos, que molestan al paciente, pueden producir pues, prurito o dolor en pinchazos y están en fase de crecimiento. Habitualmente el paciente o la paciente te dicen que esa cicatriz está creciendo. Cuando están en esta fase, en fase proliferativa, y los fibroblastos, están replicando, lo que mejor funciona según la literatura es el 5-fluoruracilo por encima del acetónido de triamcinolona, ya que el 5-fluoruracilo es más proapoptótico que el acetónido de triamcinolona. En los queloides, en términos generales, es excepcional que solo con fuentes de luz los puedas manejar. Sí que es cierto que te pueden ayudar en la rojez, las fuentes de luz pues de longitud de onda vascular principalmente, pero es muy habitual que necesitemos algo que disminuya ese volumen y ese algo habitualmente son los fármacos intralesionales. La crioterapia por contacto por encima de la de spray tiene también eficacia en cuanto a reducir la proliferación fibroblástica y el volumen del queloide y pueden emplearse en la misma sesión con el orden que está aquí especificado. Pasar primero la IPL para reducir la rojez y también porque provoca algo de edema que va a facilitar posteriormente la infiltración de los fármacos intralesionales. Acto seguido hacemos la crioterapia y finalmente la inyección intralesional. Fijaos que es interesante no hacer primero un procedimiento que provoca eritema, como sería la crioterapia o la infiltración intralesional, porque ese eritema puede hacer de pantalla para la luz pulsada y provocar así una quemadura. Los pacientes me preguntan siempre, doctora, ¿se me va a eliminar el queloide definitivamente? La respuesta es rotundamente no. Los queloides no desaparecen si podemos conseguir pues, reducirles el color y la textura y las molestias de forma muy notable, pero desaparecer al 100% desafortunadamente no es el caso. O sea que ante esta pregunta, ¿qué suele responder? Que no desaparecen y en general acostumbro a decir que las cicatrices mejoran dentro de las atróficas del acné entre un 30-50% aproximadamente y los queloides, si tenemos mucha suerte, pues entre 70-80%, pero desaparición completa, la verdad es que no la prometería nunca porque no he tenido el honor de presenciarla. Esto es un queloide pectoral en una mujer a raíz de acné y este es el tratamiento de 2 sesiones de crioterapia de contacto más infiltración intralesional de 5-fluoruracilo y de acetónido de triamcinolona y al final de todo una última sesión de CO2 del core en modo deep, en modo profundo, que son pulsos cortos de alta energía, en este caso a 70 milijulios 5% de densidad y aplicación tópica de acetónido de triamcinolona. La respuesta es extraordinaria, no se ven respuestas tan buenas habitualmente, por eso está en esta charla, pues para que así nos pongamos todos alegres de lo que se puede llegar a conseguir. ¿Alguna aportación, Paloma? No, solo preguntarte, Dida, que si varías la combinación de 5-FU y la triamcinolona en función de lo que ves o siempre es la misma.
No, la varío y de hecho creo que ahí está la virtud del tratamiento de los queloides, ¿no? Cuando hay más proliferación se tira más de 5-fluororacilo, cuando hay menos proliferación, o sea, cuando hay un queloide que es color piel, que no crece, que está duro, que no da molestias, ahí tiramos más de acetónido de triamcinolona, que es más atrofogénico y menos proapoptótico. Y la idea es eso, ¿no? Si está proliferativo, empezar más con 5-FU y luego ir invirtiendo las proporciones de fármacos a medida que evoluciona pues el queloide y está menos proliferativo. Muy interesante. Para ti, Paloma. ¿Ustedes recomiendan usar los parámetros preseteados de fábrica en los distintos protocolos y no tratar de modificar mucho las fluencias ni los anchos de pulso? ¿O regularmente los modifican según el endpoint de cada paciente? ¿Qué tan efectivos son los parámetros de fábrica? Bueno, yo llevo utilizando no Norglis, sino Ellipse desde hace muchos años. Lógicamente, cuando uno empieza a utilizar una máquina, te tienes que fiar un poco de los presets o de lo que te ha dicho el comercial o el training que te hayan dicho, ¿vale? Los parámetros que vienen de fábrica a nivel, por ejemplo, luz pulsada, no son malos, pero son muy conservadores. A nivel, por ejemplo, frax, a mí no me convence mucho. O sea, yo no lo hago en el caso, ni lo hice en el minuto 1 cuando empecé con él. Entonces, somos médicos, muchos estamos acostumbrados a leer la piel, hay que leer la piel. Entonces, no pasa nada porque hagamos pruebas, porque demos más pases porque no nos ha cogido bien. No pasa nada por empezar con el VL pulso doble, luego empezar con el VL pulso único. Que no ha cogido, pasa nada al perder, no pasa nada. En cuanto hagas unos cuantos pacientes, ya le pasa a pillar el punto. Hay que tener mucho cuidado también cuando las máquinas son nuevas o cuando ya llevan muchos disparos que a veces no disparan exactamente igual. Ojo con esto, los cabezales nuevos hay que bajar un poco la afluencia respecto a lo que tú tenías pensado de una máquina más vieja, ¿vale? Porque a veces puedes pasar. Entonces, yo consejo para el que empiece utilizar los parámetros, pero ir jugando, ir subiendo en el mismo paciente, esperas unos minutos, no tengas prisa, lee la piel. Al final, ¿qué tienes que buscar? Oscurecimiento de las lesiones pigmentadas y el blanqueo o que se pongan violáceos los vasos. Entonces, poco a poco. Pero vamos, no son malos, ¿eh? Para otras máquinas que yo he visto de otras casas comerciales, no son malos. Sí, ¿algo que añadir? Diga, ¿algo que se te ocurra? ¿Algo que añadir? No, coincido totalmente contigo. Sí que cuando empiezas con un dispositivo, pues tiras de eso, de los parámetros preseteados, porque aportan seguridad, pero a partir de ahí, según el endpoint que tú veas, al cabo de unos minutos de haber pasado el cabezal, pues si ves que no es suficiente y que, por ejemplo, los lentigos no se han puesto más oscuros o no hay eritema alrededor de estos lentigos, pues subimos. Nada que añadir, Paloma. Vale. Bueno, vamos a comentar así algunos efectos adversos que teníamos por aquí, que a todo el mundo nos ha pasado. Ujú. O sea, la zona cuello es problemática siempre. Entonces, es una zona que, como vayamos muy alegres y metemos mucha energía, como tiene una poca capacidad de cicatrizar, te va a dejar hipopigmentaciones, va a tardar mucho en cerrar y esta hipopigmentación es permanente, o sea, esto es una desgracia. Entonces, con los cuellos, por favor, aquí sí que bajaría fluencias. Incluso no pasa nada porque lo bajas con lo que dice la máquina. El caso de la izquierda es un IPL normal y corriente, pero ¿qué pasa? Que tenemos que prevenir a los pacientes de cómo van a reaccionar. Quizá reaccionar un poquito más, quizá está un poco bronceado. ¿Eh? En el caso de la derecha, esto es bastante frecuente, relativamente frecuente, en manos y en escotes. Te coge más de lo que tú pensabas. ¿Por qué? Porque guardan bronceado todo el año. O sea, un brazo, una mano. O sea, yo he sido víctima de quemaduras con luz pulsada en todos mis brazos en un taller de luz pulsada con parámetros que eran irrisorios, es decir, todo puede pasar y para mí una cosa que es muy llamativa es que mi máquina no es igual que la tuya, ¿sabes? Es verdad. Ujú. Sí, Y sí. entonces esa quemadura, por ejemplo, de la mano, pues es en un taller en un noviembre. Entonces, ojo con esos. Tú aprendes de tu máquina, empieza despacito y poco a poco. Y bueno, y si te pasa, pues al final el paciente tendrá unos días malos y luego un maravilloso resultado de una piel de bebé totalmente, si tienes que uniformar, luego uniformas, pero que luego todo se quita. Siguiente.
Por ejemplo, esto le dije ponerlo, es una foto de la casa comercial, pero me parece muy interesante. Hay veces que nos piden, por ejemplo, trabajar en brazos y piernas. En las piernas es más complicado porque hay más queratosis, tal, pero los brazos a veces te coge también. Generalmente para que un brazo te blanquee, tú tienes que ir al PR, es raro que con un VL lo consigas. Pero, claro, por no superponer te dejas intersecciones, con lo cual ahí tenemos que volver y hacer pasadas y son direcciones perpendiculares. Pero, ¿qué hacemos y dónde paramos cuando yo ahora estoy morena, si me quisiera blanquear? ¿Dónde corto? En el hombro, en la clavícula, hago todo el cuerpo. Bueno, pues un poco lo ideal sería que bajarais un poco la fluencia de las predeterminadas para hacer como un pequeño degradado. Pero bueno, os lo he puesto porque me ha parecido como curioso y interesante. Siguiente. Y este es otro caso curioso también de efectos adversos, que también es un paciente patópata con la coagulación muy mala, en el que le tratas las telangiectasias de la nariz, como son bastante grandes y azuladas, pues utilizamos pulsos largos, cogen muy bien, pero el paciente hace un poco de costra, ¿no? Y bueno, este paciente no hacía más que sangrar y sangrar porque tenía una coagulación por los suelos. Bueno, pues eso, que tengáis cuidado con estas narices de hepatópata que os pueden sangrar. Siguiente. Y estos son los típicos edemas faciales, edemas, fijaos de escote, no son tan fáciles de ver, pero los edemas no pasa nada porque al paciente le pongas un poco de prednisona 3 días o 5, lo que os dé la gana. O sea que suele suceder y cuanto más laxa sea la piel, más lo vais a ver. O sea, no es raro ver, sobre todo si combinas con fras, las caras de luna llena. Díaz, ¿alguna cosa que añadir? No, la verdad es que no, Paloma. Yo me gusta mucho ver las fotos de toda tu casuística, ¿no? Nada que añadir, la verdad. La siguiente pregunta, en rosácea eritematotelangiectásica, usando las piezas 530 y 555, particularmente cuando predominan telangiectasias de distinto calibre, ¿recomiendan hacer más de una pasada con distintas fluencias anchos de pulsos en la misma zona o sería mejor utilizar un neodimio jack pre o post tratamiento con IPL? En definitiva, para telangiectasias faciales, IPL o neodimio jack, una mezcla de ambos. Pues mira, concretamente en el rostro es más seguro emplear longitudes de onda más cortas en cuanto a vascular se refiere. Y en el tronco, sobre todo de escote hacia abajo, es más seguro para vascular emplear longitudes de onda largas por encima de las cortas, ¿no? Entonces, está claro que longitudes de onda de luz pulsada de 555 en este caso como máximo, no te van a llegar a una gran profundidad ni te van a servir para vasos de muchísimo calibre. Entonces, si ves que determinados vasos no te captan suficiente con un 555, pues puedes pasar a un neodimio jack sin mayor problema. Si bien hay que ser cauto con el neodimio jack en el rostro, sobre todo en las alas nasales. Muy frecuente ver cicatrices atróficas por neodimio jack en las alas nasales, porque son vasos de alto flujo, de pequeño calibre, que habitualmente son muy recidivantes y que requieren 2, 3, 4 sesiones, y en ocasiones nos cansamos de haber hecho 2 o 3 sesiones de luz pulsada y decimos, bueno, ya estoy harto, vamos a pasar al neodimio jack, y nos excedemos de energía o de pulso demasiado corto o de no enfriar la zona. Entonces, el tratamiento vascular, principalmente en el rostro, depende básicamente de la profundidad de los vasos, del diámetro y de la cantidad de cromóforo de los mismos. O sea que si estás haciendo la sesión y ves que hay algunos vasos que son suficientemente grandes o profundos y que no responden a luz pulsada, no hay mayor inconveniente en emplear el neodimio jack, eso sí, con prudencia. Aquí creo que veremos, exacto, un caso clínico de una rosácea eritematotelangiectásica. Aquí empleé el cabezal 530 porque son vasos relativamente pequeños y superficiales, y como hay distintos calibres en estos vasos, para las zonas donde están más pequeños o incluso donde hay eritema difuso, pues empleé un pulso corto con una fluencia relativamente alta. Ya sabéis que el tamaño de la estructura determina la duración del pulso y la fluencia inversamente proporcional determina
o más bien dicho, disculpad, la cantidad de cromóforo determina de forma inversamente proporcional la fluencia. Entonces, para poco calibre y poco cromóforo utilizo pulso corto y una fluencia alta en proporción a este pulso, y contrariamente en zonas donde hay vasos grandes y visibles y por lo tanto son estructuras grandes, subo la longitud del pulso y como tienen más cromóforo, proporcionalmente bajo la energía, ¿ok? Entonces, en este caso vemos cómo con una sesión de luz pulsada, combinando distintos parámetros, podemos pasar de aquí a aquí. No han desaparecido. Fijaos que los de la nariz, como comentábamos, son los más peleones y quizás podemos tirar de neodimio Jack, pero sí veis que las zonas malares han respondido muy positivamente a esta combinación de parámetros con 530. ¿Alguna cosilla, Paloma, que quieras añadir? Nada, me pasa lo mismo que a ti, las alas nasales se me van a 3 sesiones, salen con ellas cerradas y se le abren. Si alguien de la audiencia tiene algún truco para que esto no pase, que nos lo diga. Pues yo ya lo digo hasta que no se suene en la nariz para no aumentar la presión. No sé qué hacer con ellos. Totalmente de acuerdo. Esta pregunta es para ti, Paloma. Vale. Bueno, ¿qué fluencias, anchos de pulso, número de pasadas de IPL en la pieza 130-555 recomiendan para tratamiento de telangiectasias faciales en telangiectasias menores? Bueno, veis que hay una escalada de milímetros. Vamos a ver. Lo primero, yo no cojo una regla y los mido. Yo lo que hago es que me fío de colores. Es decir, voy a diferenciar los vasos rosas, finitos, como los típicos de los laterales de las chicas, nasales, los vasos más rojizos, más gruesos, y por supuesto los vasos azulados más grandes. Y luego el eritema difuso, el flashing, rosácea, etc. ¿Y cómo lo hago yo? Pues lo que suelo hacer normalmente. Trabajo con el PR, pulso único. Cuando es un eritema difuso o flashing, pues pongo un 1,7 más o menos milisegundos con la fluencia máxima, que me supera 7, me parece. Cuando hay un vaso rosadito más fino, pues suelo poner 10 milisegundos, 10 julios. Cuando el vaso es más rojo, me voy a 12 más o menos, y cuando es más grande, me voy a 14. Si ya es azulado grande, efectivamente tendremos que irnos al neodimio, ¿vale? Pero la verdad es que suelen coger todos bastante bien. Una cosa que se me acaba de ocurrir es, yo por lo menos, no sé si tú dirás, si tratas los vasos azules de las ojeras. Yo no. Verás, Yo tampoco. orbitarios. Vale, yo tampoco. Yo tampoco, la verdad. Vale. Pregunta 8. Con la pieza de neodimio Jack, ¿prefieren usarla como Jack clásico, altas fluencias, respetando spots y distancias, o asemejando al modo Génesis, que son bajas fluencias, varias repeticiones para el tratamiento de telangiectasias faciales? Pues mira, si seguimos el esquema que hemos comentado, que el tamaño de los vasos determina la duración del pulso y la cantidad de cromóforo determina inversamente proporcional la fluencia, respondemos a la pregunta. Cuando son vasos visibles, empleamos el neodimio Jack clásico, y por contra, si son vasos invisibles, que normalmente son los que ocasionan el flushing, empleamos pulsos muy cortos de neodimio Jack, como por ejemplo de 0,3 milisegundos, de forma repetitiva para ir colapsando estos pequeños capilares. Aunque no se sabe exactamente cuál es el efecto del neodimio Jack sobre el flushing, se cree que tiene dos acciones principales. La primera es el colapso de los vasos propiamente, y la segunda es que el calor que genera en la dermis fortalece la matriz extracelular, y este mayor apoyo que tienen estos capilares hace que se abran menos, se vasodilaten cuando están estimulados. O sea que para tratar flushing o eritema muy tenue empleamos el Jack en modo Génesis, y cuando son vasos grandes en modo clásico. Perfecto. ¿Alguna cosilla, Paloma? No, únicamente, ¿qué duración de pulso pondrías si quieres trabajar en modo Génesis? 0,3 milisegundos. 0,3 milisegundos. 0,3 milisegundos y normalmente 6, 7 julios. Okay. Poquilla energía. Para ti, Paloma. Bueno, tengo dudas sobre cómo tratar la poiquilodermia.
¿Qué parámetros usaríais en el cuello si hay mucho componente vascular? Y si hay un predominio de pigmento, vale. A mí me gusta mucho la poiquiloderma y desde que apareció el Norlis con nuestros pulsos tan más cortos, pues claro, pues ya conseguí hacerlas bien, porque antes se me quedaban cortas. Entonces, si hay mucho componente vascular, genial, genial. O sea, va a haber un pulso que va a ser el ideal, que va a ser el de 1,5, 1,7, afluencia máxima. Es el pulso que yo llamo pulso chupetón, es decir, es fácil que haga púrpura en una piel como la del cuello, fotodañada y tal. Puedes meterle alguna pasada de 8 milisegundos o 8 julios, un poco densificar, para un poco ser algún vaso un poquito más grande, pero por lo general ya no me hace falta, que lo hacía antes, irme a los pulsos más largos y influencias más altas tipo 10, 12, 12. Vale, pero si hay predominio de pigmento, es decir, tengo los vasos, pero encima tengo un sombrero de melanina, tendré que quitar primero ese sombrero de melanina, porque aunque el pulso muy corto no es muy peligroso cuando hay pigmento, o sea, si le meto un 10 o un 12 o un 14 milisegundos, ese pigmento va a saltar. Pero con el pulso muy corto el pigmento no es tanto problema porque te quemes, sino porque no llega tanta energía. Por tanto, podéis pasarle, si queréis, un VL o un PR pulso doble, si no es muy moreno, para quitar un poco en la primera sesión la parte pigmentada y luego ya en las siguientes, cuando se haya ido un poco el pigmento, irte a lo que es el componente vascular. Pero nunca prometáis menos de 3 sesiones para hacerlo bien, porque además vas a ver que va a ir tan bien que te van a quedar incluso algunas intersecciones. O sea, que aunque lo hagáis súper, tenéis que igualar y tampoco podéis sobreponer, ¿vale? Que estamos en un juego. Siguiente. Creo que esto es exacto, un caso tuyo. Sí, este es un caso paciente radiado, paciente pues con una propiedad nada más de las que les molesta. Lleva pañuelo de seda porque no aguantaba nada. Esto es un caso de los primeros que hice, de los que estoy orgulloso porque este señor cambió su vida. Y este paciente, cuando salía de mi consulta, parecía que le habían mordido 1000 señoras viciosas porque estaba lleno de chupetones. Pero luego veis el resultado. Y no solamente es porque coagulado, es porque ha intensificado la piel. ¿Vale? El siguiente, Eso, si tenías el algo que siguiente- añadir. No, la verdad es que no, Paloma. Y, totalmente de acuerdo de hecho las poiquilodermias son un reto y como bien dices, en una sesión, a menos que no sea algo muy, muy leve, es muy difícil de solucionar. El siguiente caso es de una mujer de 56 años que hace un año le realizan cirugías corporales, mastopexia y dermolipectomía abdominal más liposucción. Cicatrices postquirúrgicas, pendiente de iniciar protocolo con Norlis. Aquí vemos las fotos de las lesiones. Fijaos que no solo hay alteración de color, sino que hay alteración de volumen. Y eso implica que aunque tengamos mucha fe y sea muy efectivo la luz pulsada en las cicatrices, necesitaremos algo de apoyo, además de fuentes lumínicas, aquí como comentábamos anteriormente, ¿no? En este caso sí que emplearíamos, como hemos dicho en el queloide anterior, pues luz pulsada. Podemos hacer un PR, 1,5 milisegundos, 6-7 julios, por ejemplo. Acto seguido, crioterapia. Si tenemos de contacto, mejor que de spray porque penetra más profundamente. Y en las zonas donde haya más grosor, más hipertrofia, necesitaremos también fármacos intralesionales. Si esto está en fase proliferativa, que es lo que parece, pues mayor predominio de 5-fluoruracilo por encima de acetónido de triamcinolona, y este sería básicamente el protocolo a seguir, ¿eh? Una sesión al mes, siempre teniendo en cuenta que es muy fácil en las cicatrices si nos excedemos con el Trigon, con el acetónido de triamcinolona, hacer atrofia, ¿eh? De ahí también la gracia de mezclar 5-fluoruracilo, ya que no solo es un fármaco efectivo, sino que además disminuye los efectos adversos del acetónido de triamcinolona. ¿Te parece, Paloma? Me parece perfecto. A mí me llegan muchos casos de esos porque tengo unos cuantos cirujanos que me lo mandan todo y la verdad es que mejoran, no es Lourdes, me van mejor las abdominoplastias que las mastopexias y siempre os digo que la parte más medial es la que más guerra da. Cuanto más central esté la cicatriz,
siempre da más rabia que, por ejemplo, los laterales, ¿no? Intento ser respetuoso con la areola, sobre todo con la luz pulsada, para no morderla, no morder el pigmento. De hecho, a veces utilizo alguna plantilla. Y sí que es cierto, o sea, que tengo que ayudarme muchas veces en la parte hipertrófica del corticoide con mucho cuidado, y por eso cada vez uso más el 5-fluorácido de la atrofia. Busco tratar el rojo y luego con el fras tratar un poco la textura. Pero siempre lo primero es bajar la hipertrofia porque si no el rojo no se va a ir. Siguiente caso para ti, Paloma. Malformación vascular, mancha en vino de Porto. También tiene lo que parece un cabo de vena que sobresale en la línea medio pupilar del mismo lado, que no he conseguido alinear con 2 sesiones de PR a 11 julios con plantilla de forma localizada. A mí esos 11 julios no sé si es un pulso único o doble. Claro, ese es el tema, ¿no? Que no es la duración del pulso en este enunciado, o sea que vamos algo perdidos, ¿no? Vale. Mancha en vino de Oporto, la verdad es que, bueno, ya sabéis que no se van a ir del todo, pero podemos conseguir cosas bastante parecidas a los dye laser. La mancha en vino de Oporto, pues tienes que leer lo que ves. La parte difusa, pulso corto. Vas a ver que hay algunas zonas más telangiostática, el pulso más largo, 10, incluso 12. ¿Vale? Pero trabajar, por favor, siempre con pulso único. Si veis que el color de la piel o la inflamación es un hándicap y tenéis alguna zona concreta, como me imagino que lo del cabo de vena es como un spider o algo así, es que no sé, me imagino que es una expresión que no es española. Pues Me imagino que es esto justo, no sé si veis mi cursor, sí. que estamos señalando esta papulilla. O si es una lesión, claro, en este caso, cuando hay una mancha en vino de Oporto ya madura con lesiones papulosas, ¿por qué no coger el CO2? ¿Sabes? Cógete el CO2. Te vas a rayar menos que con el neodimio, que te va a costar un poco más encontrar el ajuste. Coges el CO2, la vaporizas y punto. Está. ¿Sabes? Absolutamente, y además está descrita esta combinación de vascular y CO2 en manchas en vino de Oporto, o sea que nada que aportar, Paloma. Vale. Siguiente caso. Perdón, dime, No, no, dime. tú. He realizado 3-4 sesiones y no consigo eliminar estas manchas. Ahora estamos con tratamiento despigmentante domiciliario y hay alguna mejoría, pero no se llegan a eliminar. Bueno, yo creo que no se llegan a eliminar con luz pulsada básicamente porque no son lentigos, son queratosis seborreicas. Entonces, para las queratosis seborreicas tienes que emplear algún método ablativo. Y cuidado aquí, en el sentido de que ablativo sí se puede hacer con una luz pulsada, pero empleando parámetros pues muy agresivos y asumiendo un cierto riesgo. Entonces, cuando quedan estas queratosis seborreicas que se distinguen pues, clínicamente o con dermatoscopia porque tienen los bordes muy definidos, por más sesiones de luz pulsada que hagas, a menos que no emplees parámetros ablativos, por ejemplo, yéndote al cabezal PL, pues no te las vas a cargar. Entonces, yo en estos casos lo que hago es o bien crioterapia de toda la vida o bien CO2 muy suavecito y advirtiendo que después del CO2 es fácil que quede eritema durante varias semanas. Pero estas manchas no se van con luz pulsada en los parámetros, utilizando los parámetros estándar porque son queratosis seborreicas planas y por lo tanto pobres en melanina. ¿Te parece, Paloma? Perfecto. Hay veces que soy un poco vaga y me encuentro alguna aislada, no tantas como este paciente, alguna aislada, la frentecilla. Lo que hago es cojo la plantilla del redondelito, le meto un cacharrazo, pues a lo mejor a 13 y hago, pero está aquí, 1, 2 y 3. Y paso la gasa y se va por el pielmolisis porque me pega un cacharrazo. Pero sí que es cierto que hay que tener cuidado. Y el pele, que lo tengo, honestamente, no lo uso. No lo uso. Yo tampoco, de hecho ni lo tengo, pero no lo utilizaría habitualmente, de hecho, porque es una longitud de onda muy agresiva. Disculpad un segundo. Ahora, ya estoy de vuelta. Pregunta para Paloma. Cabo de vena abultado hacia afuera que no se llega a eliminar tras varias sesiones a PR11. Yo creo que es algo muy parecido al anterior. Sí, Pásame la foto. seguimos sin saber la longitud del pulso. Vale, vale.
Bueno, yo creo que en este caso yo utilizo la plantilla prácticamente siempre porque el cabezal se me hace muy grande para plantárselo en medio de la mejilla y es cierto que lo que hago es, yo como lo enfocaría de entrada, posiblemente le pondría un 13-13, ¿vale? 13 milisegundos, 13 julios con plantilla y si no me coge 13 le subo 14, voy modificando, me voy moviendo para arriba, para abajo, pero con el PR siempre, pulso único y a ver, yo no hago stacking en estas lesiones. Disparo, espero, como para que se enfríe un poco, ¿sabes? Vuelvo a disparar para no hacerle costra, porque no hay necesidad de hacer costra aquí. Salvo que la piel que recubre a ese spider sea ya muy finolis o sea un dorso nasal, que ahí se rompe con más facilidad. Entonces, esperar, enfriar y volver. Si le tenéis que dar 8 meneos, se los dais, pero esperar a enfriar, ¿no? Absolutamente de acuerdo, Paloma. En estas telangiectasias papulares que vienen de la profundidad, por así decirlo, en ocasiones combino también el VL en la parte central para llegar más profundo y el PR en la periferia. Pero nada que decir a lo que tú has comentado. Perfecto. Otra vez, disculpad. Ay. Ahora. Para mí, escote con numerosas telangiectasias que suele abusar del sol. Bueno, lo que comentábamos, ¿no? Una poiquilodermia, ¿no? Poco más a añadir a lo de Paloma. Yo en escotes, si tengo que utilizar el PR, probablemente en este caso lo haría con plantilla, sinceramente. Haría probablemente un barrido de VL y con plantilla PR en los vasos más peleones, por así decirlo. Porque fijaos que está bastante pigmentado, está considerablemente atrófico y el PR, si te despistas, le puede dar un viaje considerable. No sé qué opinas tú, Paloma. Vale, posiblemente esta la enfocaría con una primera sesión para quitar el pigmentado, le explicaría al paciente que le hace falta 3 sesiones y si quiero meterme de entrada con el componente vascular, con un Zimmer posiblemente al lado, ¿sabes? Porque hay mucho marrón, tiene mucho componente de esa más, no es que haya léndigos, es que es ese marrón sucio que te va a coger y te va a hacer, se le van a marcar todos los cuarzazos, ¿sabes? Lo ves que la zona de encima de las mamas es un marrón muy sucio. Entonces, yo creo que esta paciente hay que decirle que 3 sesiones. Fantástico. Mira, quedan 10 minutos que si os Pero, parece bien podemos dedicar a, pues a dudas que hayan salido, a preguntas. vale. Te parece A bien, ver, Sonsoles, perfecto. que estás por aquí Sí, flotando? sí, sí. Os paso las preguntas que nos han hecho en el chat para que las vayáis Sí. contestando, ¿vale? Las veo en question and answer, en el chat no Sí. veo nada. Vale, os paso la primera. Para aquellas máculas eritematosas posacné que me ha tocado mucho ver, paso IPL tanto VL555 o PR530 a dosis de microvasculatura, 5 o 6 julios en 1,5 milisegundos. Pero no me responde. Doctora Cornejo, doctor Didac, ¿alguna recomendación? Paloma. Vale. Aquí hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia y puedes trabajar en casa con algún tipo de producto tipo Matricium, algún epitelizante que te ayude un poco. Realmente el acné tiene que haberse acabado y la manipulación de las lesiones tiene que haberse acabado, pero aquí necesitas paciencia. O sea, porque el ajuste que tú estás comentando es totalmente correcto. Es cierto que yo, aunque vea solamente máculas eritematosas y no vea atrofia, voy a combinar siempre con FRAX. Y a lo mejor al densificar con el FRAX también mejoro, pero tienes que tener paciencia. Sí, totalmente de acuerdo con Paloma. Sí que es cierto que habitualmente las máculas eritematosas o incluso pápulas post-acné, además de una longitud de onda corta, un 530 o un 532, suelo poner también un 1064 en modalidad Génesis 0,3 milisegundos, porque acelera la recuperación o la desaparición de este eritema, pero aún así es cuestión de meses. Es un motivo de consulta súper habitual inmediatamente después del acné que empiezan a mejorar tras la isotretinoína y como bien dice Paloma, es paciencia
y combinarlo también con algún producto en casa, como comentaba la doctora Cornejo. Vale, siguiente pregunta. Me pareció oír que no tratan los vasos azules de las ojeras. He visto que varios colegas en Estados Unidos sí los tratan con el Neodimio Jack. ¿Por qué ustedes no? Pues contesto primero, Paloma, si no te importa. Probablemente por desconocimiento. Ignoro hasta qué punto es relevante un vaso venoso de semejante calibre en la zona periocular. Yo he hablado con vasculares y lo hacen con esclerosis, con láser, con lo que tú quieras. Pero a mí me gusta tener presente que no deja de ser algo estético. Y si producimos algo funcional al trombosar un vaso de semejante calibre, no lo sé, pero edema crónico de párpado, alguna, yo qué sé, que pueda migrar el trombo. Mira, es algo que probablemente no hago por respeto y por desconocimiento, ¿no? Pero sí que es cierto que hay gente que lo trata con neodimio Jack, pulsos de 30-40 milisegundos, porque es un vaso muy grande, y energía muy bajita, 80-90 julios. Yo personalmente no lo hago porque no tengo claro cuál es el beneficio y no tengo clara la relación riesgo-beneficio. No sé qué opinas tú, Paloma. No tengo nada que añadir, has dicho lo que pensaba. Bueno, veo que los dos lo tenéis muy claro y creo que, bueno, pues también la explicación creo que también es muy elocuente. Nos preguntan por aquí que dónde pueden conseguir comercialmente 5-fluorocilo. Pues en principio en cualquier farmacia. En España hay que contactar con algún farmacéutico pues de confianza o amiguete, pero en realidad es un medicamento de prescripción farmacéutica. En teoría, si le das la receta al paciente, te lo puede traer él en consulta. O sea que en principio en cualquier farmacia, si bien soy consciente que muchas farmacias ponen inconvenientes en servirlo. No sé qué experiencia tienes tú, Paloma. A mí me lo consiguen fácilmente, tardan un poquito, pero en la farmacia donde tengo el depósito de la toxina. Pero algún compañero cuenta que no no lo consigue. Pero sí, además es baratísimo, es que no vale ni 3 euros. Efectivamente, las botellas de 5 mililitros creo que valen 2,11 € y te duran un montonazo. Sí que tengo entendido que las farmacias hospitalarias ponen muchísimos problemas para servírtelo en el despacho, porque si requiere campana, extractora, patatín, patatán, normalmente en farmacias, ya te digo, ambulatorias a pie de calle te lo pueden conseguir. Vale, a ver, vamos a ver si va entrando algo más. Aquí también, bueno, confirman que sí que lo han pedido a la farmacia y que lo han conseguido fácilmente. Mira, Nos mandan saludos desde Santiago de Chile. una pregunta para Paloma. ¿En la poiquilodermia de Civat suele dejar algún corticoide en oclusión en dosis única? O sea que si lo aplico tópicamente en oclusión, ¿para prevenir qué? ¿Para prevenir edema? No, la verdad es que no. No. Yo normalmente sí que cuando trato lesiones vasculares, ya sean rosácea o poiquilodermia, sí que acostumbro justo al acabar la sesión, además del frío, poner propionato de clobetasol en una única aplicación. Quiero pensar que hace algo en cuanto a efecto antiinflamatorio, y como es el corticoide más potente que existe tópicamente, y ya sabemos que la potencia de los corticoides se mide según la vasoconstricción que provocan, quiero pensar que un corticoide que me está favoreciendo la vasoconstricción durante unas cuantas horas favorece que esos vasos se queden tapados más tiempo. Pero esto es una entelequia que me he propuesto yo mentalmente para justificar el poner un propionato de clobetasol. No está basada en ningún Sí, estudio. no. Hombre, el clobetasol, hay incluso algún trabajo que un par de días después de hacer, por ejemplo, un CO2, te inhibe la pigmentación postinflamatoria. Es decir, para evitar pigmentación postinflamatoria, le puedes poner o asociado con antibiótico o solo, está perfecto. Yo en el cuello no lo suelo usar. Ahora, todo lo que hago en cara vascular o con o sin fras, por supuesto, va con permisión a su casa. Igual que hemos hablado mucho del pulsar époco de fras,
Igual que muchos pacientes con acné todavía activo, aunque esté con ISO o no esté, con ISO todos ya decimos que tratamos las marcas de acné. Pero imagínate un paciente que está sin ISO y tiene un acné activo, que lo estamos controlando con tópicos, cuando le hacemos un frasco va a haber un rebote. Yo, por ejemplo, a esto los mando con doxiciclina a casa, una semana, porque tengo menos problemas de rebote, ¿sabes? Acnéico, Sí, por ejemplo. sí, totalmente de acuerdo. Sí, es cierto que está descrito y que no es infrecuente que después de un fraccionado no ablativo haya un pequeño rebrote de acné. O sea que sí, nada que decir a lo de añadir doxiciclina. Vale, van entrando más preguntas por aquí. Una de ellas, si veo que no hay eritema ni logro endpoint al disparar en telangiectasias nasales, ¿cuántas veces puedo disparar en el mismo punto cubriendo alrededor para lograr eliminar esa telangiectasia? Hombre, yo me ha pasado, ¿eh? Y le he dado 8 meneos con diferentes ajustes. O sea, ya más de 10 no he pasado, pero lo que tienes que hacer es proteger la piel, efectivamente. Efectivamente. Suele coger todo, pero a lo mejor algo tienes rebelde y bueno, y hay que decírselo al paciente. Es cierto, te ha pasado vida que hago, es que no me coge, no sé por qué, pero no coge. Totalmente cierto. Tanto es así Sí. que a veces alguna telangiectasia se ha llevado algún disparo de CO2 por rabieta de que no hay forma de eliminarla, ¿no? Lo que sí que hay que ir con mucho cuidado es con hacer stacking o varios pulsos, aunque sean separados, con el neodimio YAG. Si no se han ido con 2 disparos, intentaría cambiar de fluencias o de longitud de onda. Vale. Otra pregunta por aquí. ¿Podemos utilizar el Frax en verano? Sí, Mira, sí, nada que decir, salvo que no sea un fototipo muy oscuro y una persona de poca fiabilidad en cuanto a sus hábitos fotoprotectores, ¿por qué no? Sí, no, vamos, yo normalmente lo empleo. Es cierto que, pues eso, en fototipos más claros y extremando la protección solar, o si quieres incluso modificando algo las fluencias, bajándolas un 10%, pero sí, se puede emplear. No sé qué opinas tú, Paloma. totalmente de acuerdo. A lo mejor no hago estrías, porque sí que ha sido que el corporal se pigmenta más y al final dejar a la gente sin enseñar el cuerpo en verano, como tardan tanto las microcostras, pero facial, en fototipo claro y responsable, sí. Vale. Otra pregunta. ¿A cuántos días post-láser reanudan la triada de Klingman para evitar las hiperpigmentaciones postinflamatorias, sobre todo en casos de fototipos altos o melasma? Normalmente en el Klingman no le pongo tretinoína porque suele irritar de forma prácticamente constante y tan buen punto han saltado las costras de la IPL, pues pueden empezar con la fórmula modificada. Yo habitualmente empleo prednicarbato al 0,1%, ácido cógico al 4%, hidroquinona varía entre 2 y 5 y en ocasiones, aunque tampoco ha demostrado su eficacia tópicamente, pongo también ácido tranexámico al 5%. Pero inicialmente hace años empleaba la tríada típica con tretinoína, pero es que me ha irritado, me ha quemado, me ha dado alergia. Ya dejé de utilizar la tretinoína porque me cansé de efectos adversos, ¿no? Es una forma personal de actuar, no sé qué piensas tú, Paloma. Sí, yo cuando me huelo que me va a pigmentar, corticoide tópico por lo menos los 4 o 5 primeros días, a la vez que algún epitelizante un poco, y a la semana, cuando se le han caído las costritas, es cuando empiezo con el despigmentante. He mandado mucha triada, he mandado mucha hidroquinona pura, pero tu fórmula me gusta y me la apunto. Hoy, hoy, qué flor me acabas de tirar, madre de Dios. Muchas gracias. Bueno, otra pregunta. ¿Puedo indicar IPL en brote de rosácea, demodicosis y usando doxiciclina? Perfectamente. La doxiciclina es fotosensible con el ultravioleta. Estamos trabajando con luz visible y con infrarrojo. Esto, por favor, que nos quede en la cabeza. Lo que pasa que obviamente esto hay que defenderlo. Si pasa algo al paciente, esto hay que defenderlo y explicarlo ante un juez. Y en nuestro consentimiento seguro que pondrán la fotosensibilidad como contraindicación de los láseres o de la luz pulsada. Pero no tiene nada que ver. Así que lo podéis hacer tranquilísimamente. Vale, vamos a ver otras. Voy a pasar un poquito al chat. En la escuperosis con eritema difusa,
después de 3 sesiones con PR 2 pases por sesión, pulso rejuvenecimiento entre 7 y 8 julios, más PR 1.5 milisegundos entre 5 y 6 julios, queda un eritema que ya no mejora. ¿Qué hacéis? Pues probablemente pasar a dosis purpúricas de luz pulsada con PR, apurar lo máximo que puedas a pulsos de 1. ¿El PR llega hasta 0,5? Sí, 0,5, 0,45, 0,5, sí. Pues eso, 0,5, 1 milisegundo y 5 o 6 julios, pero con frío, sobre todo frío para no dañar epidermis, sobre todo en fototipos Sí. oscuros, ¿no? ¿Te parece, Paloma? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Vale. Otra pregunta. Cuando hay léntigos y queratosis actínicas, ¿es mejor tratar las queratosis actínicas primero con 5-fluoracilo y más adelante IPL? Paloma. Yo siempre hago el IPL primero. El CO2 lo uso un poco, el ALA lo he dejado de hacer y hago mucho TCA al 35% cuando hay mucho, o formulo 5-fluoracilo, lógicamente, las 3 semanas de rigor. Pero siempre quito el componente pigmentario primero y las seborreicas. A mí, o sea, el pigmentario no me molesta, pero hay que diferenciar entre la seborreica y la actínica. Entonces, con el dermatoscopio en mano quito la morralla y ya digo, oye, pues hay 1 o 2 lesiones, pues de hacer un tratamiento ya de full face, que a mí me gusta mucho el TCA al 35% para esto. Que no me va a quitar bien los léntigos porque hay que hacer un super TCA para que los léntigos se vayan, pero la clínica va a responder muy bien. Nada que añadir, Patricia. Vale, pues a ver, 2 preguntas más por aquí. ¿Combinan peeling, ejemplo, glicólico al 50% y Fraxel o IPL? Tú eres más de peelings, Paloma, yo empleo pocos. Yo el glicólico lo he dejado de utilizar mucho un poco porque es mucho más impredecible, pero claro que hago mucho peeling. Ahora, el Frax, si lo hago para marcas de acné y el paciente me está pagando un poco, o sea, nunca cobro por una máquina, cobro por mis manos y combino técnicas. Es más fácil que le combine el Frax con el CO2, en modo dip, por ejemplo, que además es de Candela, el vuestro, por ejemplo, que es el que tengo yo. Es más fácil que lo combine. A mí los peelings para las marcas de acné me han decepcionado un poco. Igual que para fotoenvejecimiento me encantan, para código de barras me parecen superiores. Por ejemplo, un TCA al 35 me superan muchos CO2, a no ser que lo hagas clásico. Para un fras, para marcas de acné, con peeling prefiero CO2. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo, de hecho, como me dedico más a cicatrices de acné, empecé muy animado con los peelings químicos, pero los fui abandonando y tiro básicamente de fuentes de luz, para esto. Vale. Muy bien, y aquí tenemos otra. En facial, para estimular colágeno, me gusta utilizar el Frax. Ahora bien, para aprovechar las microcolumnas que me deja el láser, ¿qué sustancias nutritivas puedo utilizar inmediatamente después? Suelo usar Matricium. Yo también suelo utilizar Matricium, sinceramente. Yo también acostumbro a emplear esto. Yo no hago mucho delivery con el Frax. Sí que he hecho, por ejemplo, con Lumigan para las hipopigmentaciones. He jugado a hacer las columnas y luego le he puesto las prostaglandinas a ver si pasaba algo. Pero cuando quiero hacer un verdadero delivery me gusta más hacerlo o bien con CO2 o bien con microagujas. ¿Sabes? Me parece que el canal es más canal Ujú, que una coagulación. ujú. ¿Qué más, Patricia? ¿Alguna pregunta? Experiencia, sí, hay un par más. Experiencia de Fraxel en alopecia y que usan tópico, fármacos o meso. Yo no he empleado nunca láseres para el tratamiento de la alopecia porque no me dedico mucho a pelo, si bien sí que hay artículos descritos, incluso por una compañera dermatóloga, que es de Alanda, de láser fraccionado no ablativo en alopecia areata con buena respuesta. ¿Tú empleas láseres para alopecia, No, Paloma? no, pincho. No, nada que no lo he hecho. Estoy de acuerdo, ¿eh? Dutasteride intralesional y minoxidilo oral, yo creo que en la actualidad, hablando de alopecia androgénica en el varón, sería el tratamiento, me atrevería a decir, más estandarizado, ¿no?
Vale, por aquí tenemos otra. Lifting de párpados con Fraxel. ¿Anda bien? Imagino que funciona bien. ¿Os gusta? Anda bien. ¿Anda bien? Yo Anda. creo que tenemos también mucha gente de Latinoamérica aquí conectada, que desde aquí les saludamos, que también hacen un esfuerzo por estar aquí con nosotros, así que... Bueno, ahí te puedo contar porque como la piel alrededor de los ojos es como la que más me cabrea cuando me miro al espejo y hay cosas que con el Botox no se quitan, pues siempre digo, para que retraiga la piel, ¿qué tal con el flash? El problema del flash es que haces un edema tan grande cuando trabajas alrededor de los ojos que te invalida un poco. Entonces yo para tener edema prefiero hacerme un CO2, una modalidad un poco a mi medida. Y aún así tampoco es Lourdes, pero para eso me voy al CO2, honestamente. Creo que sí que tuve un caso muy interesante que lo podía haber traído, que fue una paciente que le pusieron hialuronidasa para quitar un relleno de ojeras que le estaba dando problemas y tenía un sagging, tenía un exceso cutáneo brutal. Y con Frax, solamente con Frax, conseguí retraer la piel. Pero el precio que hay que pagar es edema de muchos días. Entonces, vamos, basta que hagas un Frax normal y te subas un poco y se hinchan con nada, y es que el edema te lo perdona un poco. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo para periocular utilizo mucho más el CO2 que no el Frax, sinceramente. Vale. Otra pregunta por aquí. Para fotodepilación en barba o vello facial, ¿qué dosis debes usar si solo tengo VL y no los cabezales de fotodepilación específicos? Yo no hago depilación, o sea que en este sentido puedo aportar poca luz. Vale. Te cuento, yo no uso los cabezales de depilación para depilación facial y hago la depilación facial con luz pulsada. Elijo pelo bueno, pelo fuerte, pelo duro, no quiero pelusas y zonas muy localizadas. Entonces utilizo el VL con un pulso único y generalmente pongo una duración de pulso, si el pelo no es muy grueso, de 15, si es grueso me voy a 20 y la afluencia un poco superior a estos números de duración de pulso. Hago prueba, superviso, aunque lo haga mi personal, hay que supervisarlo porque te puede jugar malas pasadas, no es una depilación fácil, pero sí que es cierto que si eliges bien, funciona y a veces funciona mucho mejor que muchos láseres sin tener que afeitar, recortar, pero te hace pensar. O sea, la depilación facial con luz pulsada te hace pensar y delegar no es tan fácil como trabajar con un diodo o una alejandrita. Vale. Pues nada, la última pregunta ya que nos ha entrado y terminamos es que repita la fórmula DIDAC. Bien. ¿Quieren tomar nota? Escríbela en el chat. Venga, va. Pasa que el chat no lo tengo. Ah, sí, ahora no. En el question. No puedo mandar. A ver. Sí, si me la mandas, yo lo voy escribiendo. Te vas diciendo, yo lo escribo. Vale, pues mira, prednicarbato 0,1%. Palabra fácil, Patricia? Prednicarbato. Sí, la tengo. 0,1%. Hidroquinona entre el 2 y el 5%. ¿Vale? Ácido cógico con K al 4%. Más menos ácido tranexámico al 5%. Ácido tranexámico. 5%. Y esto lo podemos poner en una base Biller y una cantidad de 20 o 30 gramos. Biller, y si queréis ser pues más cañeros, más sofisticados, pues en una base glucídica, en una nuribase, pero vamos, el excipiente en estos casos es de poca relevancia. Vale, pues vamos allá. Genial. A ver, creo que sí, ya. Ahí. Cógico fantástico. Vale, pues ahí lo tenéis. Además, creo que lo he enviado a todo el mundo. Así que lo puede ver, sí, lo puede ver todo el mundo. Ahí tenéis la fórmula. Y esto, yo creo que esto es, vamos, información privilegiada para todos los que os habéis conectado. Top. Sí.
Bueno, de nuevo daros las gracias a los dos. Creo que ha sido una sesión muy educativa, muy informativa. Vamos a seguir haciendo este tipo de eventos. Contamos, creo que, con los mejores especialistas para resolver vuestras dudas. Y bueno, espero que hayáis disfrutado tanto como hemos disfrutado nosotros de esta charla de esta tarde-noche. Y bueno, de mañana para los que estáis conectados desde América. Muchísimas gracias a todos y bueno, que paséis una buena noche. Muchas Gracias. gracias. Gracias a Candela por la invitación, gracias a Paloma por poder estar a tu lado y nada, quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Muchas gracias. Muchas La verdad gracias, es buenas que, noches. es que sois un solo. Me lo he pasado muy bien, porque esto me mola. Y aparte, pues eso, encantada de estar con mi amigo Didac y bueno, y con vosotros de Candela, que sois un gran equipo. Y un besito a toda España y Latinoamérica. Hasta luego, que vaya Hasta bien. luego, chao, chao. Muchas gracias. Buenas noches.